Raramente parte del mundo y de la gente que no es muy amante de la aviación jamás llegaría a pensar que los rusos diseñan y fabrican grandes aeronaves con excelentes prestaciones, diseños exclusivos y una aviónica que muchos critican pero a la vez quisieran probar. Tal es el caso de un avión caza guerrero que se ha robado la atención mundial últimamente, especialmente en la crisis entre Rusia y Ucrania. En el escenario de la industria, Rusia ha destacado junto con Estados Unidos en ser los mayores fabricantes de aviones de guerra desde los inicios de las mismas. De igual manera, grandes hazañas han hecho resonar el nombre de Rusia alrededor del planeta y a través de los años, como por ejemplo una de tantas fue el inicio de la gran carrera espacial. Era la década de los 50 y dos grandes naciones, a la vez potencias militares y económicas, se encontraban tratando de conquistar las mieles del control mundial, y pues no era de extrañarse que ambas mostrarían ansiosamente sus avances tecnológicos al mundo. En una parte del planeta se encontraba Rusia desarrollando modelos de satélites artificiales diseñados para morar eternamente en el espacio exterior, y fue hasta el año de 1957 que la nación euroasiática decidió lanzar su primer satélite, el famoso y recordado por entusiastas aeroespaciales Sputnik IN o Sputnik 1. Y meses más tarde, no conformes con enviar el primero sin tripulación, deciden lanzar el Sputnik 2, llevando a la famosa y querida perrita Laika, la cual se convierte en el primer ser vivo enviado desde la superficie terrestre hacia el espacio infinito. Ya a finales de la década de los 60, el gobierno de Richard Nixon en Estados Unidos se prepararía para jactarse con el título ostentoso de ser los primeros no solo en llevar un ser vivo a la luna, sino que además sería una completa tripulación humana la que se estaría embarcando hacia el viaje lunar. Son muchas las teorías acerca de si realmente fue el hombre a la luna, así como también si verdaderamente existe ella. Los Estados Unidos ostentan el título de ser los únicos en lograrlo. Y más allá de las antiguas y curiosas rivalidades entre el ego de estas dos poderosas naciones, siempre ha existido un hambre de superación frente a ciertos retos que se han presentado a través de los tiempos modernos, y la aviación no está muy aparte de esas diferencias. En este capítulo veremos una de las máquinas más increíbles que se han pensado en Europa del Este, el increíble y poderoso Sukhoi 57, o simplemente más conocido como Su-57 Felon, nombre designado actualmente por la OTAN. Era la década de los 70, cuando aún se conocía a Rusia como la antigua y extinta Unión Soviética. El gobierno comenzó a idealizar la propuesta de crear una máquina que desafiara ciertas leyes de la física y alcanzar grandes velocidades, ser indetectable para los radares, tener alto desempeño en combate de alto nivel y ser un caza próximo a entrar en la siguiente generación de aviones que ya se venían gestando años atrás, también por la gran piedra en el zapato para Rusia. Fue hasta inicios de los años 90 que el gobierno ruso enfrentaría su peor desgracia para ese entonces, cuando se dio por terminada y disuelta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o más conocida por sus siglas como URSS, y hasta ahora los avances hechos por dos grandes compañías manufactureras soviéticas en el ámbito militar y de aviación, como lo eran Sukhoi y Mikoyan, actualmente Russian Aircraft Corporation, habrían quedado en espera. Dichas compañías rusas habían licitado para desarrollar la mítica aeronave que llevaría a la madre Rusia a poder hacer frente a los grandes avances de sus rivales norteamericanos,
como por ejemplo al mítico y poderoso F-22 Raptor. Sin embargo, el inquieto y competitivo presidente ruso Vladimir Putin no quedaría tranquilo hasta sacar su as bajo la manga que ya venían preparando en las míticas oficinas del Kremlin. Y para finales del siglo pasado, exactamente en el año de 1999, el gobierno ruso da por iniciado de nuevo el proyecto en búsqueda del caza de quinta generación multirol que con tantas ansias venía planeando e idealizando. Anteriormente ambas compañías ya habrían presentado el poderoso MiG 1.44 y Sukhoi 47, pero a cabo de la disolución de la Unión Soviética, finalmente el gobierno, luego de enfrentar una difícil crisis política, militar y económica, decide escoger la compañía Sukhoi como la ganadora del contrato, ya que poseía ciertas ventajas notorias por encima de su rival Mikoyan, como por ejemplo un mejor y estructurado plan de producción, teniendo en cuenta beneficios como coste por unidad y su capacidad de manufactura en poco tiempo y en grandes volúmenes de producción en línea. Volaba el año 2001 y la Fuerza Aérea de Rusia, en su programa de desarrollo, denominó inicialmente el diseño con el nombre de PAK-FA, el cual se basa en ser un avión furtivo y de quinta generación. Luego el diseño pasa a ser nombrado como T-50 sobre el papel y los primeros prototipos. Finalmente, en su cúspide de desarrollo, como lo conocemos actualmente, se denominó como el Sukhoi 57 Fellow. El primer prototipo realizó su primer vuelo experimental en el año 2002 y de manera oficial en enero del año 2010. Poco ha sido lo que se ha sabido acerca de su eficiencia en un escenario de combate real y su performance en combate furtivo y de agilidad, así como la eficiencia de sus misiles aire-aire, pues son más las misiones en las que se ha utilizado como avión de reconocimiento y bombardeo aire-tierra que en misiones para las cuales fue diseñado principalmente. Aunque eso no quiere decir que se ponga en duda su eficiencia y beneficio para el gobierno que lo adquiera en su flota, pues este es un verdadero diseño de vanguardia, así como una eficiente tecnología que se adapta a las necesidades iniciales de la Fuerza Aérea de Rusia y de los gobiernos que también poseen algunas unidades de estas. Actualmente se rumora que el gobierno ruso tiene menos de 40 unidades en servicio, ya que realmente la compañía Sukhoi tampoco ha sido ajena al problema de producción y suministro en los últimos años. Recordemos que actualmente incluso la industria rusa, que se encarga de la fabricación también de modelos de aviones comerciales, como por ejemplo el Tupolev 204, ha enfrentado dicha crisis en sus líneas de manufactura. El Su-57 tiene un alcance de unos 3.500 kilómetros sin necesidad de repostar de combustible en tierra y poco se sabe acerca de su capacidad de carga, pero conocemos que tiene un peso aproximado de unas 35.480 libras vacío y sus potentes motores Saturn AL41F1 con capacidad de empuje de 84 kilonewtons hacen que esta bestia de acero y aluminio se desplace a unos 2.300 kilómetros por hora aproximadamente en velocidad operativa y sea capaz también de mantener una velocidad constante de cruzar de 1.800 kilómetros por hora. Por otra parte, también destaca la excelente resistencia de su tren de aterrizaje en aluminio reforzado, capaz de soportar grandes tensiones y que a su vez da la ventaja de poder aterrizar y despegar en terrenos nada amigables, cosas que aún por lo menos los norteamericanos no han perfeccionado tanto, y eso le da una ventaja considerable a nuestro amigo soviético. Y otra característica muy relevante es que posee unas extensiones de borde de ataque amplias, lo cual le da un mejor comportamiento en la sustentación al tener un alto ángulo de ataque. Esto es una ventaja, ya que si el avión entrase en pérdida sería mucho más fácil recuperar el control y
incluso con baja potencia en los motores. Pues además de todo, sus motores sí poseen ciertas ventajas respecto a su eterno rival estadounidense, el F-22 Raptor, ya que son un poco menos potentes. Incluso pareciera que es un avión pequeño, ya que se tiene la falsa idea de que son los aviones comerciales son grandes en tamaño. Que sus 22 metros de largo y 14.2 metros de envergadura hacen que sea una máquina de un tamaño considerable, pues para hacer un avión que sea capaz de realizar todas las funciones multirol, es un avión que llama bastante la atención por donde pasa y deja su huella. Si existiese un diccionario dedicado exclusivamente a los aviones, este sería sin duda alguna uno de los protagonistas de muchos términos que definen elegancia, buen diseño, alto gusto y resiliencia, ya que sin dudarlo es una muestra de que cuando se insiste con algún propósito así sea desmedido, se puede lograr hasta alcanzarlo. Y por lo pronto aquí te dejamos este breve resumen del que algunos llamarían el avión caza más moderno de la madre Rusia. Nuevamente, muchas gracias por ver hasta el final. Chao, chao.